Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Pero muy bien, como siempre, Como en siempre. la lucha cooperativa. En la lucha. En la lucha cooperativa bajo la conducción del licenciado John. Un saludo ahí al licenciado John. Él también les manda a todos ustedes y a ustedes un fuerte abrazo cooperativo. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy qué tema vamos a tocar hoy. Hoy es el cuarto capítulo. El cuarto, sí. Nuestro programa número 4. Tenemos nuestro Estoy medio boletín, sí. enfermito yo. Se nota un poquito, pero no tanto. Entonces no le vamos a hacer hablar mucho, vamos a hablar nosotros. Vamos a separar vino a don John en una de esas ahí me culo porque dice que hay que tomar vino para la gripe. Sí. Pero él no toma, Ah, miel de abeja toma. sorneo traerlo. Bueno, tenemos una editorial que vamos a compartir con ustedes del curso de hoy, donde dice: a través de la cooperación el hombre descubre que el miedo compartido es menos miedo, que la fuerza compartida es más fuerza, que el ser humano es más humano cuando está con otros. Esto salió está en un libro, La aventura de la cooperación, de la editorial Eder y del COP. Existe en nuestra provincia, Formosa, una marcada tendencia organizativa formada a partir de los valores de raigambre, de confraternidad y unión que caracterizaban a las poblaciones autóctonas que habitaban nuestra región desde la conquista española, los guaraníes. Dicho legado fue transmutado a nuestra provincia a partir de inmigración provenientes de las zonas rurales del Paraguay, en su mayoría pequeños labriegos sin tierra, que se insertan a la vida social y económica, no sin grandes obstáculos. Recordemos que la distribución de la tierra, del trabajo, de los bienes y alimentos que producían, estos tenían una fuerte concepción humanista de justicia y solidaridad social. Pensemos en la minga, el yopoy, el ñandibepá, formas de organizar el trabajo agrícola con fuerte influencia de los jesuitas, constituyen quizás una de las mayores pruebas del legado cultural del trabajo organizado y de un modo de producción. Este modelo de vida comunitaria entró en crisis cuestionando los antiguos valores de solidaridad, justicia, amor al prójimo, al trabajo cooperativo, frente a las tendencias que pretenden reducir la sociedad a un mero mercado. El individualismo, a la desconfianza, la competencia, que son los nuevos subvalores en los cuales pretenden enmarcarnos. Es común entonces que bajo este esquema de subvalores las personas no tengan participación efectiva en las organizaciones que las nuclean, sean estas mutuales, cooperativas, sindicatos, organizaciones políticas partidarias, en fin, en los grupos de decisión. Grupos humanos con distintas necesidades, pero que fundamentalmente demandan respeto irrestricto a su condición humana a partir del mejoramiento de su calidad de vida material. Ello no les será dado como una concesión graciosa, deben exigirlo. Profesora licenciada Ana María Ramírez Sanz. El editorial que compartimos hoy, marcando este nuevo ciclo, por así decirlo, de nuestro curso, marcando las líneas, es decir, cuál es el perfil, cuál es la línea en que nosotros, técnico conducido por el licenciado José Yo, vemos al movimiento cooperativo como sistema, en este caso, y donde se centra, y partiendo de que tenemos una cultura guaranítica. Una cultura guaraní. Exactamente, que viene ya, colega, desde el Paraguay, por supuesto, y Los toda la zona. jesuitas, de Y los jesuitas. los padres jesuitas, Sí. cuando fueron al Paraguay y a evangelizar a los indios, a los autóctonos de allá, y lejos de imponerle la cultura, de imponerle una cultura extraña a ellos, estudiaron la cultura del indio, del guaraní, y en base a la cultura del guaraní lo organizaron y le enseñaron a sembrar la tierra, y tanto es así que la lengua guaraní es una de las pocas lenguas de carácter científico del mundo. Y ellos hicieron el diccionario, los padres hicieron el diccionario de la lengua guaraní, que es nuestro gran legado, el latín y el guaraní, idiomas científicos del mundo. Bueno,
bueno, eso fue evolucionando en el Paraguay y llegamos a la época del doctor Francia, con las granjas de la patria. Ahí se establecieron esta forma de organizar la producción, de organizar las actividades, las pequeñas actividades económicas y productivas en esos asentamientos. Se trabajaba solo en un lado, después iban todos a trabajar en otro lado, y así todo era social. No había la explotación, ni había la explotación, no había el robo, no había la rapiña. La rapiña se instaura con el sistema capitalista. Y ahí también vemos, una audiencia, cuando, es decir, cómo nosotros venimos articulando eso desde Europa, cuando en el programa anterior hablamos desde los pioneros de la revolución industrial, que seguramente acá también vamos a seguir haciendo hincapié, a América del Sur, en este caso Paraguay como centro, pero sabiendo de que todos, América Latina y América del Sur en particular, tenemos una misma cultura, es decir, se sufrió la misma cultura, en este caso, de los aborígenes, de los indígenas, de los autóctonos, y en este caso nosotros hacemos específicamente a los guaraníes, con su forma organizativa del Topoy, o sea, tomados de la mano, y el Oñondibepá, es decir, todos juntos, que era la forma. Y como decía acá mi colega, y como dice mi colega, es decir, al no haber explotación, la producción era armónica, es decir, se producía lo que se necesitaba. Como verán también, un excelente, es decir, un gran recurso donde todo se compartía, es decir, se planificaba, por así decirlo. Entonces, era una forma organizativa donde la producción estaba en manos de los autóctonos, de los que formaban, en este caso, lo que decía la colega y compañera, la estancia de la patria bajo el gobierno de Francia. Y allí, es decir, toda la producción era organizada y equitativa, planificada. Entonces, no existía la explotación. Al ser todo planificado no podría existirlo obviamente. Y en ese contexto es donde nosotros tenemos esa cultura ya de cooperativistas y de estar juntos. Disculpame que no te ayudo hoy, pero estoy muy acidez, no sé qué, de los nervios, ¿no? Puede ser. Por eso me da, así que ahora de bronca ya tomarlo. En ese orden de cosas, les vamos a comentar entonces a nuestra teleaudiencia que están sintonizando Radio La Corneta y que pueden llamar al número 3704. Ahí teníamos anotado hoy. En nuestra mesa de trabajo. Sí, estaba ahí, por ahí estaba. Ahí está. Ahí está. Alguien sacó acá, no sabe quién es. 3704 56 62 30. 3704 56 62 30. Yo no sé ni mi número de teléfono, ¿eh? Ya me di cuenta. Entonces pueden mandar mensajes, colaborar. Les recordamos que los fascículos están en el portal de Radio Corneta, que pueden bajar. O si no, acá en la radio también. Acá en la radio pueden bajar, imprimir y bueno, sentarse a estudiar. Así que eso es lo que podemos ir viendo. Después con la guerra de la Triple Alianza y con la guerra de la Triple Alianza de la década de 70, toda esa estructura económica, social del Paraguay pujante, libre y autónomo, bueno, todo se perdió. Porque la guerra contra los López, como se llaman también, en realidad no fue una guerra contra ellos, sino contra el ejemplo que implicaba el Paraguay en aquel entonces. Ejemplo de país libre y autónomo, no de un país dependiente del otro. Bueno, el imperio no podía perdonar eso, permitir eso, el mal ejemplo, que no corra hacia otros países, entonces hizo que peleen los hermanos. Y bueno, así pelearon los hermanos, porque eso es conveniente, una política ya los Borbones divide y reinará. Pelearon los hermanos, toda la estructura del Paraguay, económica, social, de justicia y equidad que había, se destruyó, les faltó todo, se le separaron el Paraguay de sus tierras, se lo convirtieron en un país mediterráneo.
tenemos a un país chiquitito, convulsionado, pobre, dependiente absolutamente de otras potencias. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ese es un modo de ejemplo. Así actúa el sistema capitalista, lamentablemente. Ahora, la pregunta, ¿es posible que podamos construir esas unidades productivas acá en nuestra provincia de Formosa? ¿Qué opinas, colega? Ese es el gran desafío que tenemos nosotros. Y la única forma de ir cambiando esa estructura es organizarnos, buscar quiénes, en este caso, los conocimientos, que es la única forma en que nos libera. ¿Sí? Los conocimientos que nos va a liberar. A partir de esos conocimientos es donde nosotros vamos a poder organizarnos y vamos a poder actuar en contra de este sistema que nos agobia, que nos explota, que cada vez nos aprieta más. Y para eso nosotros estamos, es decir, dándole la forma. Nosotros vemos que la forma organizativa, la cooperativa es una forma de poder salir de ese atraso y buscar organizar y armonizar la producción, fundamentalmente en el interior de nuestra producción. Nosotros hemos hecho históricamente en Paraguay, pero también en Argentina, ya por la década de 1920, 1930, cuando se habló de Argentina del granero del mundo, también tenemos que decirle a nuestra audiencia que existieron las cooperativas agrícolas poderosas, que también sufrieron, que en principio fueron los cooperativistas de esa época, fueron los que lograron que haya una ley de aparcería, porque eran explotados, los pequeños beneficistas eran explotados en su momento por los grandes terratenientes, porque le condicionaba el precio, en este caso colega, le condicionaba el precio del arrendamiento, y tenían que producir, llegar a un momento en donde que estos productores producían ya para los grandes que tenían extensiones de tierra, es decir, y en ese caso los terratenientes, eso digo, en ese caso se organizaron, nosotros tenemos el grito de Porta, se organizaron un grupo de agricultores en cooperativa, federación, ya nace la Federación Argentina de Cooperativas, Federación Agraria Argentina, sí, la FA, obviamente nucleados en cooperativas, donde se confrontan a estos grandes terratenientes de que le explotaban, y a partir de allí surge la ley de arrendamiento, que es una forma más equitativa de poder lograr en ese entonces, toda vez que la tierra es lo que se produce. Hay que ver la tierra como una unidad productiva. Y a partir de allí es instarle también a nuestro conculanos, comprovincianos, que se organicen y se agrupen en forma de cooperativa. Que es la única forma de poder erradicar la intermediación. Siempre esto tiene poder de negociación, colega, sabían que tiene poder de negociación en este caso, y te condicionan en cuanto a los precios, y nosotros ya somos tomadores de precios al no estar organizados. Somos presas fáciles en este caso del sistema de los acopiadores o de los intermediarios que vienen en nuestra propia chacra. Hoy que la experiencia está dado, y también ya digamos el éxodo, van saliendo ya los chicos también de la chacra. Eso también es una realidad, al no haber una política de Estado apuntando hacia la agricultura, donde que se pueda permanecer nuestra gente dentro de la chacra. Estoy medio mal, ¿no? Voy a meter mi cuchara. Sí. Nosotros, o sea, Radio La Corneta, hizo un tipo de análisis, digamos. Sí. Una encuesta. Una encuesta. Más del 45% de nuestros jóvenes se fue de nuestra provincia. Y la estadística a nosotros nos da que dentro de 20 años se van a ir todos, porque acá en Formosa no hay un futuro. No hay, se van. Te digo porque constantemente nosotros estamos en contacto con la radio, ¿no es cierto?, con el diario y con lo demás. En Santa Fe hay un pueblo que ahora que no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama,
está el que es totalmente lechero. Es Rafaela. No, un poco más allá. No me estoy acordando, Gobernador Alves creo que sí. El 90% de los jóvenes ahí, en todas las cooperativas lecheras, son formoseños. Se fueron de nuestra provincia, porque en nuestra provincia no hay trabajo. Y las cooperativas que existen son las tuteladas, o sea, las que tapanan. O sea, hablando mal y pronto, ¿no? O sea, se fueron y están trabajando el 90% del gobernador Galvez. Pero si yo quiero, y cuando quieran los llevo a ustedes y vamos, ¿no es cierto? Son de la cooperativa ellos. Y son el 90% son formoseños trabajando allá. Se van de nuestra provincia. Hace muchos años, y a título de eso voy a comentar, hace muchos años, cuando nosotros estábamos trabajando como maestros de grado en una escuela marginal y haciendo un curso de metodología de la investigación científica acá en la Facultad de Humanidades, vimos y observamos, vivimos también el trabajo que estaban realizando otros compañeros del curso que hacían, eran policías de la Fuerza de Seguridad de Formosa y hacían la estadística del incremento de la delincuencia y del aumento de las zonas marginales en la provincia. Pero ¿qué es lo que pasaba? Quedaba clarito que abandonaban el campo y se iban y se instalaban en las villas de emergencia, acá en Formosa, en los barrios marginales. Y ahí, como no hay trabajo, porque acá o te absorbe el Estado o te absorben los comercios, que es siempre limitado, no hay trabajo. No hay mucho trabajo. No hay. Entonces, o te absorbe el Estado, pero con mucha o suerte. son punteros políticos. Bueno, entonces se dedicaban a la delincuencia, tenían que robar para comer, Sí. para vestirse, y así con toda la peligrosidad que ello implicaba, el aumento de analfabetismo también, dejaban las escuelas, dejaban los colegios. Entonces nuestro conductor, José Yor, hizo un proyecto de colonización, proyecto de ley de colonización, que justamente se refería a que se tenía que crear colonias con toda esta parte, estas personas, familias enteras expulsadas del campo, se podían crear colonias productivas en las distintas localidades del interior y reactivar las cooperativas, proyecto de ley, como lo hizo Robert Owen cuando creó la colonia, la experiencia de New Lanark, que vamos a comentar después. Es lo mismo, solo que él lo presentó como iniciativa privada ante la Cámara de Diputados de la provincia. Lamentablemente eso no fue tratado. El aumento de la marginalidad de la delincuencia. El profesor presentó eso. Sí, como iniciativa privada. Él tiene un sinnúmero de proyectos de ley presentados acá en la Cámara de Diputados. Yo voy a hacer un poco soeo y no, disculpen. Seguramente la Cámara nuestra de Diputados no voy a decir como le digo, realmente yo en nuestra Cámara de Diputados no pueden robar, por eso no aprueban el proyecto. Porque nuestros diputados cuando pueden robar algo, rápido levantan la mano y los pies. Seguramente el profesor quería algo para nuestra provincia, por eso no aprobaron nada. Él siempre fue un hombre muy preocupado por el aspecto social, económico, social, como maestro de grado, como maestro en las campiñas formoseñas, como maestro en las escuelas acá de los barrios, el Sagrado Corazón, Niño Jesús, allá en la escuela de los Tecicos. Siempre fue muy preocupado por eso, porque no solamente el maestro trata con los chicos, sino lo más grave son los padres. Claro. Ese es el problema, porque un plato de comida en un comedor ayuda de lunes a viernes, pero nunca va a ser suficiente la alimentación. Si un chico no está bien alimentado no puede aprender. Entonces él buscó una solución, buscó alternativa
y en todos los ámbitos. En el ámbito educativo crea el Prodeco escolar en 1996. En el ámbito legislativo, a nivel acá de la Cámara de Diputados, tenemos, por ejemplo, la ley de colonización, el anteproyecto de ley, el Prodeco escolar para restaurar las cooperativas del interior, como porque donde murió una cooperativa murió un pueblo del interior. Allá en la Cámara de Diputados de Buenos Aires de la Nación presentó el proyecto de cooperativas escolares y la personería jurídica de las cooperativas escolares. Es decir, el ámbito de actuación de nuestro conductor es muy amplio, se preocupó siempre ahora, por todo. Ahora, otra las preguntas mágicas, y disculpen, ¿no? Nuestros diputados nacionales que hicieron. Y nada, hasta ahora nada. No. Tanto, o sea, hombres estreñidos son todos nuestros diputados, ¿no? Y es una lástima porque, ¿sabe que mire, hablando en términos netamente económicos, no. le voy a definir. José es una persona que tiene una capacidad que no utilizan la dirigencia política, no utilizan los gobiernos, no utilizan los estados en beneficio del pueblo. A él le llevó y le lleva muchísimos años formarse él constantemente, porque es muy duro consigo mismo, formarse. ¿Y cuál es lo que él quiere? Él lo que quiere es brindarse a la comunidad, elevarle a la comunidad de un estadio meramente animal, porque hoy lo que se pelea es por un derecho animal, que es la comida y la vivienda. Y nada más. Y gracias. Sí. Y gracias si conseguimos eso. Entonces, José, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca él? Él es un hombre netamente con un compromiso social y formó su mente para beneficio del pueblo. Nosotros estamos honrados y muy orgullosos de tenerlo a él como jefe. Como jefe. Así que encontré mi cartuchera exactamente en el mismo lugar. Ahora vamos. Estamos de vuelta acá en la 103.5. Si se quieren comunicar, 3704-566-230. Acá están los cooperativistas técnicos para responder todas sus preguntas. Así es. Entonces vamos con esta segunda parte del módulo y vamos a ver cómo tenemos que organizarnos para poder estudiar. Bueno, como dice nuestro compañero Raúl, lápiz, mano y papel nos ponemos a estudiar. Entonces, en todo proceso de estudio se inicia con una actividad inicial, valga la redundancia. El encuentro de ustedes con Radio La Corneta, los martes a las 5 de la tarde, perdón, 17 horas. A él está ya haciendo la valla sin publicidad, ya. Creo que me llega, pues acá en La Corneta no pueden grabarnos nada, pues. Porque si no el gobierno después hace la cruz, así. Tengo que mandar a grabar la publicidad de Santa Fe. Yo soy realista y soy franco y derecho, ¿no es cierto? O sea, yo le digo acá un centro de estudio de oración, che, grabame, puede hacer favor para La Corneta y para Técnico, y le pagas 200 mangos o 300 creo que está ahora, y te dicen no puedo. ¿Y por qué? Porque si no me da más trabajo el gobierno, a usted no le puedo hacer nada. Esa es la república que vivimos nosotros acá, acá donde pisamos. Ahora ya no le llamamos más Formosa, a partir de mañana le vamos a llamar Pomelandia. Bueno, entonces el encuentro de ustedes con nosotros en Radio La Corneta. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar el material. ¿De qué material estamos hablando? Por lo que está en el portal del diario La Corneta. Lo que le dejamos acá son los fascículos. Tenemos que seguir eso para leer
y ir explicando paso por paso. Eso sería la actividad inicial. Luego tenemos una actividad de desarrollo. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, primero vamos a recordar todos los conceptos que hemos dado hasta ahora. Vamos a hacer una revisión general, extrayendo que los conceptos más importantes, las palabras más importantes. De ese modo también vamos a ir ampliando nuestro vocabulario. Vamos a leer, vamos a interactuar con la corneta a través del teléfono número 3704-566230. Antes era 72 horas. Ahora le dije, bueno, ¿sabes? Yo quiero el cable, el viejo y querido cable nomás. Porque ahora por internet y qué sé yo, ¿viste? Vos podés tener otro. Yo quiero ese vago que venga que te agujere la pared y que me ponga el teléfono. Ah, bueno, usted tiene que pagar porque tiene una deuda. No, ¿qué deuda? Sí, que me quedó una deuda de 1900 no sé cuánto, 57 centavos debía. Y me fui a pagar 57 centavos a Telecom. Entonces, cuando le pagamos los 57 centavos, ahora después que le pagamos los 57 centavos, dentro de 15 días, el teléfono tengo ya. Vamos a ver si nos bajan el cable acá. ¿No es cierto? Ya, el híbrido compré también. Dijo el profesor yo, empresariado Maula. Empresariado Maula. ¿Conoce O el sea, tango eso? sí, Empresariado Maula. Yo voy a ir, él es contra Arley y yo contra Telecom. No, los dos son la misma empresa. Sí. Bueno, los dos te roban igual. Bueno, sigamos entonces. Si tenemos otros compañeros que están estudiando con nosotros, bueno, vamos a debatir, discutir, hacer cuentas en común. Luego tenemos la actividad de apoyo. A través de las explicaciones que nosotros vamos dando, comentarios que vamos teniendo acá en la radio, se tienen que ir tomando nota y después luego van a tener que hacer su proceso de investigación, porque ese es el modo de no solo elevar la cultura a través del conocimiento científico y socialmente rentable como es el cooperativismo. También hay que llegar al estadio, y eso es muy difícil, de tener goce por el estudio. Hay que recordar siempre que a las personas con pocos estudios, con poco conocimiento, son fácilmente manejables. Bueno, pero esa es la historia de todos los gobiernos, pues. Entonces, para eso estamos, para elevar el nivel de conocimiento, el nivel cultural de las personas. Eso es lo que buscamos. Y luego, como actividad de cierre, hacer una recapitulación del mismo. Esta sería la primera parte de cómo aprendemos a estudiar, que es lo más difícil, para no caer en la memorización y ser meramente acumulador de contenido. Esto nos va a llevar a nosotros al último paso, que es la reflexión, la teoría de lo aprendido y luego poder transmitir a las otras personas. Colega, ahora sí vamos a ir a hablar del modo de producción. Sí. Tenemos ¿Qué es el modo de producción? Vamos a ir leyendo y analizando por párrafo para que sea así. Tenemos el sistema de producción capitalista y el sistema de producción cooperativista. Acá nosotros lo que hacemos es confrontar los dos sistemas para ver sus diferencias en este caso. El modo de producción en una sociedad se define por las relaciones de producción que las personas establecen entre sí. En las relaciones de producción, el trabajo individual se convierte en una partícula o parte del trabajo social. El modo de producción capitalista, para tomar como referencia un punto en el tiempo, se da entre el siglo XVI y su continuidad actual de extensión global. O sea, estamos identificando el sistema capitalista, es decir, temporal, en este caso tiempo y también espacial, porque nosotros hablamos en el principio de Inglaterra, donde se va a confrontar los grupos individuos de personas con el sistema capitalista con Inglaterra. Y la característica central de este modo de producción es que las relaciones que ella origina se sostienen en la propiedad privada por parte del capitalista, de los factores de la producción,
tierra, el capital, el trabajo y la organización de la producción. Esto también acá el colega había hecho mención en la audición anterior cuando hablaba de los factores de producción. Y también había hecho hincapié, colega, también de quiénes son los que se apropian de esos medios de producción a través, obviamente, el capital como factor principal en este sistema, y quiénes son los que concentran este capital, que van a estar en pocas manos. Y a partir de allí hay una relación de dependencia hacia los trabajadores que pasan a ser asalariados y una explotación, sin ninguna duda. Es decir, el sistema capitalista se sostiene por la explotación de las personas con el afán de acumular cada vez más la plusvalía, como se denomina, que es lo que cobra además el capitalista industrial de la producción, ya una vez recuperado el costo de producción, conjuntamente la materia prima, la mano de obra que produce. Y esto es una de las formas en que se da el sistema capitalista y se sostiene también en este caso. Así es. Vamos a ver, definir entonces, cuando nosotros estamos hablando de un modo de producción, ¿a qué concretamente nos referimos? Para producir un bien o un servicio, ¿cómo se produce? Si nosotros estamos en una sociedad feudal, ya lo dijimos, la ganancia está centrada en la tierra, grandes explotaciones de tierra, el trabajo agrario en condiciones de explotación. Si estamos, ese es el modo de producción de un sistema feudal. Sí. Bueno, ¿cómo pasamos al sistema capitalista después? En su primera etapa, al industrialismo. Todas estas personas, estos agricultores de los feudos, de los señores feudales, que habían quedado sin tierra, los artesanos, todo el trabajo artesanal, manufacturero, se fueron y se fueron a instalarse en un galpón grande, pero simplemente se fueron a instalar porque ellos quisieron así, no. Estaban los banqueros. Sí. Los banqueros ven esa oportunidad, abren la jugada y alquilan o concentran a todas estas personas en un galpón. Y ahí empezó la división del trabajo, empieza tomando forma orgánica esa división del trabajo, pero por sobre todas las cosas esa explotación. Estos banqueros, siempre señores acaudalados, en vez de centrar la ganancia en la tierra, como hacían los fixiócratas, dicen no, vamos a crear las fábricas. Al aglomerar a todas estas personas en la fábrica, en los galpones, se inicia un rudimento de lo que es la fábrica. Luego ve que su tasa de ganancia no aumentaba como ellos querían que aumente. Entonces todo el sistema político, educativo, científico de esa época estaba en función a eso. ¿Cómo eso? Bueno, a los científicos le decían, ¿qué podemos hacer para incrementar la productividad? Crean entonces la máquina a vapor. Con eso, ¿qué pasa? Se incrementa la productividad, se incrementó la explotación. Sí, bajó la mano de obra del hombre. ¿No? Y bajó, es suplantado por las máquinas a vapor, la mano de obra. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos una abundancia de mano de obra barata y abundante. Claro. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí lo mandaron toda Sudamérica para acá. Ahí entonces ven que lo que realmente produce ganancias es el trabajo del hombre. Porque todos los costos que vos podés decir, contablemente, que esto costo fijo, directo, variable, y todo, eso no es nada. Donde el productor, donde el hacendado, donde el comerciante obtiene ganancias realmente es el trabajo explotador. ¿Por qué? Porque le pagan 8 horas y le hacen trabajar 16. Así es. En 4 horas, en 3 o 4 horas, ya
recupera el trabajador su ganancia, su salario, que es lo que le va a permitir descansar un poquito, comer otro poquito, no vivir a la intemperie, para recuperar sus fuerzas, para mañana volver a estar al pie del cañón ahí, trabajando. Eso es lo que tendría que ser. Por eso le digo, ese es el modo de producción capitalista, industrial, pero hoy ya no estamos en eso. No, ahora trabajar 16 horas y hacer 2 horas más de horas extras, 18. Cuando llegas a tu casa ya son 20 horas, dormiste 2 y tenés que levantarte e irte otra vez a tu trabajo porque no te alcanza para comer. Bueno, antes eso era legal, hasta que llegó Robert Owen y dijo, basta. Es que hasta ahora es así. Bueno, pero ahora se paga horas extra ¿En dónde? y ¿En demás. dónde? Entonces dijo Owen, Decime en dónde pagan horas extra. en los asientos contables. No. No. En los libros, pero si vos... Se pagan horas extra. Andate al Cáceres, vamos a hablar a sola con gente ahí que trabaja 14 horas por día y le pagan 8 y no pueden hablar, pero hablan conmigo, ¿no es cierto? Y esas 4 horas Cáceres le hace clic, caja, ahorro y seguro. Entonces, contra eso, ¿qué hay que hacerse? Cooperativizarse. Pero para cooperativizarse tenemos Por que darte estudiar. uno, ni hablemos de camioneta. Tenemos que estudiar. Sí. Tenemos que saber cómo funciona el sistema capitalista. O sea que yo no me puedo acordar, ay, disculpame, yo ya me estoy recuperando. Sí, ustedes me hacen recuperar, me hacen bien a mí. Había una empresa en el oeste que era entonces que se traía el rollo de quebracho, algarrobo, todo madera. No me acuerdo cómo se llamaba la empresa, pero tengo un libro, yo hice una nota sobre esa empresa. Y se daba el lujo esa empresa de pagarte en el papel de ellos. Yo tengo un billete guardado de la empresa, el nombre de la empresa. Y vos con ese papel tenían que ir al almacén de ellos a comprar las cosas. La ropa, la comida, lo que sea. Ellos te vendían hasta la comida. O sea, falta eso nomás ya en Formosa, que nos digan que vayamos a Banco Provincia de la mitad de Pino Cáceres ya. ¿No? Que en cualquier momento, en vez de que diga peso argentino, diga cámbiese en supermercado Cáceres. Les recomiendo que vean entonces cuando las aguas bajan turbias. Cuando las aguas bajan turbias. Ese no la hizo la Coca Sarvin. No sé, ¿quién es José? El que... La Coca Sarvin me parece que hizo. ¿Quién es? ¿Isabel Sarli? No. Es la historia de una firma de Inglaterra. Sí, esta también era inglesa la que yo te estoy diciendo. Seguramente Don George sabe cómo se... Me estoy olvidando el nombre de la empresa. Estaba acá por Formosa. Y trabajaba así. Bueno, en la época de... que yo le digo, de Owen, eso era legal. No, el Estado no tenía injerencia en la actividad económica. Y él dijo, no, vamos a reducir el trabajo asalariado de 16 horas a 12 horas. Vamos a reducir el trabajo de los niños. Y vamos a crear las bolsas, vamos a crear colonias autosustentables, donde el sistema de producción iba a ser diferente. Totalmente opuesto a la producción capitalista. Bueno, vamos a hablar al contador porque ya hablé mucho, ya no pensaba estar enfermo. Ahí estaba, lo que estaba diciendo la colega, si le toqueando esto, también tenemos ahí para contraponer el sistema de producción cooperativa. Y ahí vemos, conceptualizando al modo de producción capitalista y concluyendo que este centra su atención en el capital y en el trabajo humano, ahora exponemos el modo de producción cooperativa que tuvo su inicio cuando el hombre vivía en comunidad y en común unión, satisfacían sus necesidades en este caso. En esa común unión no existía la propiedad privada de los medios de producción, la comunidad era la propietaria y por tanto las relaciones sociales de producción de la comunidad primitiva eran relaciones de cooperación, de esfuerzo propio y ayuda mutua. Relaciones armónicas donde nadie medraba sobre el trabajo de los otros miembros del grupo.
acá también hay una particularidad, digamos, ya a partir del inicio de la sociedad, que todo era armónico. Es decir, cuando se organizaban las tribus, en principio, también convengamos que las tribus eran sumamente ecologistas, iban cuidando la naturaleza. Generalmente buscaban el agua, naturalmente se busca el agua, que es sinónimo de vida. Se establecían ahí en un lugar, producían lo que podían producir hasta donde daba, todo armoniosamente, y a partir de allí se trasladaban en otro lugar, iban nómadas, una especie de nómada, iban trasladándose justamente cuidando la naturaleza, hasta que obviamente surge la necesidad, o se crea la necesidad de explotar una tribu a otra tribu donde se van sometiendo. Y a partir de allí surge lo que la ascendencia de una tribu hacia otro, y bueno, es donde se va degenerando o digamos, salgamos de la especie. Esclavización sale ahí. Sí, sale de la especie, en este caso, que tenemos nosotros por naturaleza del ser social y trabajar en forma comunitaria, y como bien dice, el esfuerzo propio de ayuda mutua, por supuesto, a través de un lugar estableciéndose y esto también en la antigüedad también el tema de los yopoy, de los aborígenes guaraníticos que vivían en nuestra zona. Y a partir de allí se va buscando otra forma de producción, de la producción cooperativa que surge ya cuando se contrapone al sistema capitalista. Entonces, brevemente, así, haciendo referencia históricamente a un modo de producción. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito qué quiere decir eso de los medios de producción, qué quiere decir eso de las relaciones de producción. Cuando hablamos del modo de producción, estamos hablando de cómo una economía de un país produce bienes y servicios destinados tanto para el consumo interno como para la exportación. En una época actual, porque antes no había muy poco comercio exterior, pero siempre hubo comercio exterior porque ningún país puede abastecerse totalmente. Entonces, para cualquier unidad económica, por más pequeña que sea, necesita tener, por un lado, los medios de producción. ¿Qué son esos medios de producción? Bueno, todas las herramientas y los implementos necesarios para elaborar un bien, para transformar un bien, una materia prima, en un producto que pueda lanzarse al mercado. Y se necesita también la fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Es una energía que el hombre, el trabajador, que el obrero aplica sobre la materia, sobre la cosa, y lo transforma y lo convierte. Y ahí, justamente ahí está la diferencia, una de las diferencias con lo que es la cooperación. En un modo de producción capitalista, ese producto que fue trabajado por el hombre, puesto todo su talento personal para la elaboración, su creatividad incluso, para elaborar ese producto que salga lo mejor posible, su energía de trabajo, su fuerza de trabajo que se desgasta y que no se recupera como debería recuperarse, bueno, no le pertenece. ¿A quién le pertenece? Al empresario. En cambio, cuando estamos en una cooperativa, eso sí es de él. Es su trabajo. Se supone. Y debe, cuando esto se lanza al mercado, cuando se vende, ¿dónde se ve eso? Claro. En el retorno, en el mecanismo de retorno, que es un dinero del excedente de toda esa operación de compra, venta, transacciones que la cooperativa realiza, vuelve al obrero, ya no es obrero, es el cooperario, dejó de ser obrero, desde el mismo momento que él es dueño de su producción, vuelve a él y debe elevar y eleva la condición humana, su vida económica, su vida social, lo eleva de un estadio animal al estadio del ser persona.
¿Qué genera eso? ¿Qué relación genera eso? En un sistema capitalista de economía de lucro genera una relación de plusvalor, de subordinación. El obrero se aleja de lo que él produce, no es su dueño. Y hablamos entonces de explotador y explotado. Claro, eso le estaba por preguntar. Porque hay mucha gente, es igual que a mí me dicen, que yo por ahí tengo el lenguaje soez. ¿No es cierto? Lo que hay cosas que quisiera que le explique a la ciudadanía, pues hay gente que yo le puedo decir materia escatológica, ¿no entiendes? En cambio le tengo que decir fulano está los sorete, de ahí entiende, ¿no es cierto? Por eso le estaba por decir, y justo se dio, usted volvió a explicar, hay cosas, los subvalores y todo lo demás que le tiene que explicar, por favor, a la gente. Sí, vamos a ir explicando. Hola. Entonces, volviendo al tema, Hola. cuando nosotros hablamos de una relación que se da en una cooperativa, al no establecerse ese rol antagónico de empresario y obrero o trabajador, de dueño y de amo, en donde la relación que se establece es una relación humana, basada en la persona, una relación entre cooperarios, porque todos trabajan en base al esfuerzo propio y en la ayuda mutua, se anula eso y establece una nueva forma de relación. O sea, yo le veo al otro operario, le veo como es, como persona. Claro. No le veo como un objeto susceptible de compra-venta. ¿Por qué? Porque el salario eso es lo que es. Se le fija un salario y el trabajador, ¿qué hace? Su fuerza de trabajo, su creatividad es comprada por el patrón. Se le compra al patrón. El patrón compra esa fuerza de trabajo. ¿Él fija el precio de su salario? No. Eso está fijado en base a las convenciones que hace el gobierno con los gremios. ¿En base a qué parámetros? Lo que habíamos dicho antes. Lo justo y lo necesario mínimamente para que recupere esa energía física que él gastó para que pueda mañana estar otra vez en la fábrica. Esa es nuestra realidad. Bueno, nosotros proponemos esto. Pintamos este panorama tal cual como es en la realidad. ¿Y qué decimos? La solución a eso, elevarnos nuestra condición humana, convertirnos en empresarios. La cooperativa es una empresa económica y social. Así es, como tal, ahí como estaba poniendo a mi colega, nosotros decimos de que en las cooperativas el capital está al servicio de la persona. Se tiene muy en cuenta el valor humano, como siempre como dijo siempre a lo largo de la exposición la colega, decía eso, sí. La relación que tiene la cooperativa de mantener el valor humano en su condición humana, es decir, dejar de lado el capital. En cambio, la empresa de capital es justamente lo contrario. Ellos anteponen el capital, explotan a los individuos, a las personas y obviamente ahí ahí aparece la famosa cooperativa tutelada. Ahí también aparece la tutelada, que yo llevo toda la plata y a monte tu tuje. ¿O no? Sí. Eso por ahí lo que a mí me indigna, ¿no? Pues no sé mucho de cooperativismo, me interesa, por supuesto. Hay muchos que salen a atacar el cooperativismo sin saber qué es. Atacan por atacarnos. No, nosotros por eso porque he visto gente, porque acá habemos de todo en la vida del Señor. Habemos estúpidos cuadrados, habemos estúpidos redondos. O sea, se ríen la señora, pero es la verdad. Hay gente que sale a atacar por atacar. Sí, eso es. En vez de preguntarse ¿qué es el cooperativismo? En nuestra historia ya refrescaba el licenciado José Llor cuando dice la bandera del cooperativismo estaba pisoteada en el piso de allí. Técnico vino y lo levantó y venimos. ¿Qué provincia seríamos, no? Si realmente hubiera
20 cooperativas que trabajen con la gente, ¿no? ¿Qué otra cosa sería, no? El cooperativismo nace en una situación altamente favorable para el obrero, ya lo habíamos visto. Después de con las secuelas de los 100 años de hambre de Inglaterra. En ese contexto nace y demostró su eficiencia, demostró su efectividad. Y así nos dijeron sus pensadores: nosotros los cooperativistas no venimos a competir, venimos a cooperar. Nosotros por eso no usamos ni nos guiamos por las leyes del capitalismo, porque es atentatorio contra el hombre, contra la persona. Pero sin embargo vivimos dentro de ella. Por eso, señor Varela, y a la audiencia le digo, el capitalismo tiene sus valores. Tiene el cooperativismo valores. Cuando hablamos de sus valores y cuando hablamos de qué valores, de qué estamos hablando cuando hablamos de sus valores y de valores. Bueno, un subvalor, por ejemplo, la dignidad. El capitalismo te despoja de tu dignidad. No es posible ver niños revolcándose en el basurero. ¿Con qué mente se crean? Cuando jóvenes adolescentes se drogan, cuando jóvenes adolescentes están alcoholizados, tirados en la calle. Eso es un valor, su valor. ¿Eso de dónde le adquirimos? Disculpe también que tenemos declaraciones, creo que tenemos fotos, sacamos lo importante. También hay jóvenes que la misma policía les pega para que salga a robar. Hasta eso hemos llegado a Formosa. Está en la corneta noticia. Hay un chico que lo destrozaron porque no quiso salir a robar. Ahí tenemos ejemplos de eso, pero un subvalor también es el valor económico. Cuando la familia, cuando los padres de familia ganan una miseria y no pueden darle a sus hijos una vida digna, ahí tenemos un subvalor económico. El egoísmo, la envidia, la competencia, la competitividad, el individualismo, que no podemos juntarnos con lo otro, la segregación racial, religiosa, política, todo eso son partidarias, política partidaria, sí. Todo eso son sus valores, que se manifiestan en formas muy subliminales. Y cuando hablamos, que no percibimos, no lo vemos, pero lo sentimos. Lo sentimos si tenemos un poco de cultura, un poco de conocimiento. El hambre que pasamos. Debemos comer todo, en cada casa debe haber un almuerzo, una cena, un desayuno y una merienda. Como en fuera un hotel de 5 estrellas. Yo la vez pasada saqué un cálculo, disculpe, saqué un cálculo. Ponerle que yo tengo 3 hijos y llego y no hay nada. Medio kilo de hierba hay 16 pesos, ¿no es cierto? O 1 kilo creo, 16 mangos. El kilo de pan, 12 pesos está ahora, subió el pan. 8, 10, 11, 12, depende. Más 1 kilo de azúcar que se fue 5 mangos, creo ahora. ¿No es cierto? O sea, yo para que mi hijo tome un cocido a la noche, necesito 50 pesos. ¿Para qué? Estamos hablando para que tome un cocido nomás. No te estoy hablando para que comamos un asado, un caviar, como hace mucha gente acá. Para que tome un cocido, un pobre chico necesita 50 pesos cuando no tiene nada. Bueno, eso es lo que busca el cooperativo, destruir esa estructura económica, con armonía, con el uso de la razón, la fortaleza de carácter, la armonía, destruir esa estructura económica que tienen los países. Y sobre eso crear una nueva estructura económica basada en la identidad, que se materializa a través de las cooperativas, comunidad productiva económica. Manolo viene. ¿Vos? Entonces este está más loco que yo. Saludo, dice saludo a Guata y saludo a Varela. Aguante el cooperativismo, dice. Aguante la corneta, soy Guata, saludo a todos. Bueno, muchas gracias entonces también de parte del licenciado Jorge. Estos son unos chicos, claro, los conozco,
que los padres también trabajan, son trabajadores. La vez pasada hicimos una cooperativa de juntar cositas en el barrio. Para los aborígenes, ¿se acuerdan que no teníamos para comer? Y en casi 2 horas montamos una camioneta llena para darle comer a esos pobres aborígenes. O sea, y yo le dije, fíjate si nosotros, el formoseño, se toma la molestia de organizarse, de hacer las cosas bien. Y lo hicimos así sin saber, sin organización. O sea, lo hicimos así de corazón nada más. Bueno, ahí está la raigambre guaranítica, la raigambre solidaria que tiene el pueblo. ¿No? Pero tenemos que, señor Varela, y a la audiencia le digo, irnos un paso más. Dios quiera. ¿Y sabe cuál es el paso más? Organizarnos. Y como lo dijo Cristo, enseñarles a pescar. Pero para pescar hay que mojarse el culo. Y hay que mojarse. ¿Y qué quiere decir eso? Estudiar. Sentarse, estudiar. Tener conocimientos. Dice, salió todo bien, gracias, dice a la contadora, y dice cualquier cosa, un abrazo. ¿Sabes que me conoce tan usted? Pues hace muchos años ellos militan dentro de la UCR. Bueno, muchísimas gracias. Que también a esa persona que se está comunicando con nosotros, es un gusto recibir alientos de esta naturaleza y todo eso. Estamos arrancando despacito, vamos ahí. Todo eso se lo debemos Lo que pasa es que yo aprendí algo la vez pasada cuando me caí y me dijo una persona, ¿no? La educación duele. Todavía tengo las 3 costillas fisuradas. La bandera de la cooperación en Formosa estaba caída. Sí. Nuestro gran conductor y pedagogo latinoamericano levantó la bandera de la cooperación y hizo la revolución cooperativa en Formosa. En la senda de la lucha cooperativa los abrazo a todos los que están compartiendo con nosotros y nos están alentando a través de la radio, del teléfono, número 3704-566-230. Dios quiera, Telecom, voy a ir a las Cruz a rezar. En una de esas, para la próxima tenemos teléfono fijo. Bueno, hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro a las 5. A las 17 horas. Saludo al profesor George desde ya. Le debo un asado que ya tengo que ir a la casa con un asado. Le voy a ir a preparar yo el asado. Vamos a ir ya con un asadito en familia. Ahora le llevo miel nomás yo, porque no toma nada. No, me toma juguito. Jugo, no, entonces yo voy a llevar. Le contamos, me devuelvo, que se me pasó. Pueden volver a escuchar el programa de Radio La Corneta Hablemos de Cooperativas en la página YouTube. Hablemos de Cooperativa. Anotame si te hacemos una publicidad en Santa Fe, porque acá no podemos. Bueno, listo. O sea, va a tardar un poco, porque si acá, ¿cómo que se llama? Nosotros mandamos a hacer, mañana no tienen más trabajo acá, porque hacen el trabajo para la corneta. Bueno, contarle, Luli, hablemos de cooperativa, se llama. Hablemos de cooperativa.com.ar no, es en YouTube, o sea, es un buscador. Hablemos de cooperativa y ahí aparece todo. El programa de Radio La Corneta está ahí. Aparezco feo, yo también. Sí, está también. ¿No se rompió la cámara? No, para nada. Lo que grabamos acá, después lo alzamos y bueno, está en el mundo también. Queda ahí en internet. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos y hasta siempre.